Siéntense, hermano. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Como un agradecimiento a Dios, me comprometí este día porque el 2 de abril a las 11 de la noche me llevaron al hospital y no fue el día como hoy, pero fue día viernes. Y bueno, toda la noche pasaron haciendo exámenes y oí que le dijeron a la nieta: ya tenemos la camilla para operar a su abuelo. Pero en la mañana del sábado, una jovencita doctora me llevó al Rosales y resulta que ya no tenía nada. Y bueno, yo le dije a la doctora: es que hay mucha gente orando por mí. Y luego el 13 me hicieron un examen completo de sangre y oí que la doctora le dijo a mi hija: su papá no tiene nada. Así que en gratitud me comprometí para compartir en esta mañana la palabra del Señor. Ya hace 1 año y 5 meses que no pasaba aquí a verlos a ustedes. Y al principio de este culto, el hermano Enrique nos leyó la historia de la salida de Israel de Egipto. Solo lo vamos a usar como una introducción de lo que yo quiero hablar en esta mañana. Pero como muchos no estaban al principio, dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. No menciona las mujeres, ¿no? Pero además dice el siguiente versículo: y gran multitud de otra clase de gente. No hemos visto en la historia una marcha tan grande como esa. Hemos estado viendo las marchas del Día del Trabajo en otros países, pero no se compara. En un estadio pueden haber miles de gente, pero aquí imagínense 600,000 hombres y la otra multitud de gente que no era hebrea, más las mujeres y los niños. Y no venían solos, dice: muchísimas ovejas, muchísimo ganado y tanta cosa que tiene uno, ¿verdad? Maletas y por supuesto aves de corral. Y no venían por grupitos, porque hay que notar que dice que los egipcios apremiaban al pueblo a salir: váyanse, váyanse, porque nos vamos a morir todos. Y dice también que los israelitas despojaron a los egipcios, porque Dios les dio gracia. No pidieron regalos, sino más bien el pago de los años que dice allí, 430 años que habían sido esclavos. Los egipcios tenían la fama de hacer grandes pirámides, grandes construcciones a trabajo de los esclavos. Y los hebreos habían hecho esos trabajos. Pero ahora dice: es noche de celebrar, porque hay que notar que de noche salieron, porque iban por un desierto. Y otra cosa que hay que notar, que salieron bajo la poderosa mano de Dios, a través de una columna que en el día les hacía sombra y en la noche les alumbraba. ¡Qué maravilloso día! Esa nación Dios la escogió para que de ella viniera el Mesías. Por eso es que ya vamos a ver que igualmente, como dice: de Egipto llamé a mi hijo, también se dice en Mateo 2:15. Pero Dios tiene 2 pueblos,
y en su mente, tal como nos dice, que a nosotros nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios tiene dos pueblos. Este es Israel, el que salió de Egipto, y esta es parte de la iglesia, un nuevo pueblo que es de todas las naciones, de todos los tipos de gente que componemos el pueblo de Dios hoy día. A cada uno Dios nos escogió. Vamos a examinar un capítulo en el libro de Oseas. Oseas capítulo 11. Y vamos a hablar del pueblo que Dios amó desde su juventud. Así va a ser el tema que vamos a usar. Un pueblo que Dios amó desde su juventud. Y Oseas está después de Daniel, si les cuesta hallarlo. Oseas capítulo 11. Vamos en esta mañana a ver este pueblo. ¿Cómo era? ¿Cómo era y cómo lo trató Dios? Este pueblo dice que Dios lo amó desde el principio. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. En cierta ocasión me afligió este versículo. Yo estaba un poco desanimado y de repente lo leí. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y como yo me llamo Israel, dije, ahora ya no me ama Dios. Pero dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, refiriéndose a una nación joven que salió de Egipto. Pero si queremos ver más antes, Dios amó a este hombre Jacob, porque en Malaquías 1, versículo 2, dice, yo os amé, dice Jehová, a la nación. Y ellos dicen, ¿en qué nos has amado? Y dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Desde allí Dios en su soberanía escogió a la familia de Jacob para que de allí viniera el Mesías. Y de ese Jacob que entraron a Egipto, aquella cantidad como de 70 familias, Dios formó al pueblo de Israel. Era joven esa nación. Y veamos primero el llamamiento. Dice lo demás del versículo, y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. A nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, Dios también nos ha llamado, pero en forma personal, individual. No nos llamó a todos, sino que cada uno tuvo su llamamiento. Así es que se puede decir hoy, de Egipto llamé a mi hijo Jorge, ¿verdad? Porque un día Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Y por eso decía yo una noche que debemos tener en mente ese día que Dios nos llamó. Y nos llamó de la esclavitud del pecado. Los que crecimos en un hogar cristiano, Dios nos llamó de la esclavitud del pecado original de Adán. Y los que vinieron después, aquí hemos oído testimonios de cómo era su vida antes. El jueves, hermano pastor preguntaba a cada uno cómo había sido su vida. El hermano Romero es el que más sabemos, ¿verdad? Cómo era su vida antes de venir al Señor, pero de allí lo sacó Dios. Es maravilloso cómo Dios nos llamó y cómo éramos antes. Hemos conocido a personas arruinadas por el pecado. Hoy que venía en el microbús, estaba un hombre revolcándose en la cuneta y como llovió, pues había agua. Y muchos así han sido, ¿verdad? Pero un día Dios los llamó. Ha llamado Dios a toda clase de gente que cayó en la esclavitud de los pecados, del pecado original y de los pecados que la carne tiene, como decía el pastor, de cuántas cosas Dios nos hizo libres.
pero tuvimos un llamamiento. Usted recuerda ahora, si no ha examinado el día en que Dios lo llamó, acuérdese en este momento. Nosotros recibimos a Cristo muy jovencitos. Yo recuerdo el lugar. En mi mente está aquel pequeño templo allá en un cerro que se llama El Cerrón. Estaba el templo así y enfrente un cerco de piedra, el patio allí y un árbol de una fruta que poco se conoce, se llama matasano. Y después del árbol de matasano vivían los que cuidaban el templo, los encargados. Allí el Señor me llamó a través de una señorita obrera del Señor. Y desde ese momento Dios me hizo libre del pecado original, me hizo su hijo y miembro del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, tengamos en mente eso. De Egipto llamé a mi hijo. Y diga usted, del mundo me llamó Dios a mí. Y aquí está, y forma parte del pueblo de Dios. Gloria a Dios por eso. Porque ahora pertenecemos al pueblo de Dios. El Señor Jesús en su oración dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Un día Dios nos va a llamar, como ha llamado a las hermanas que han partido. Dios nos va a llamar de esta tierra, ya no vamos a estar aquí. Hermanos, la semana pasada me dio un fuerte dolor aquí que me duró toda la noche. Y le digo a Sonia y a mi esposa, hasta el programa del funeral hice. ¿Quién iba a dirigir? ¿Quién iba a predicar? Pero no, se me quitó. Bueno, un día Dios nos va a llamar. De Egipto llamé a mi hijo. A este pueblo Dios lo llamó de la esclavitud. 400 años de hacer ladrillo, de edificar edificios y sin ganar, y bajo el látigo cruel de los capataces egipcios, sin tener un sueldo, con mala comida. Mire, la esclavitud ha sido muy horrible en el mundo. Leyendo la historia de Corinto, dice que cuando un esclavo ya no tenía fuerzas, y estaban allí haciendo el cobre, quemándolo, haciendo los utensilios. Cuando el esclavo ya no daba más, lo usaban de leña, lo metían al horno para fuego. Eso era la esclavitud en aquellos tiempos. Y Dios sacó a este pueblo, lo llamó de Egipto. ¡Qué bendición! Hoy día Dios nos amó. De hecho, el texto clave del Evangelio es San Juan 3:16. Dios amó a todo el mundo. Pero ahora, hermanos, veamos cómo era este pueblo, cómo era y cómo somos nosotros. El jueves decía el pastor que Israel es un pueblo rebelde, que no cree en Dios, ni cree y es desobediente. Mire el versículo 2 lo que dice, aquí vamos a ver la rebeldía del pueblo. Cuanto más yo los llamaba, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Cómo era este pueblo? Ingrato, desobediente, pecador. No más el día que salieron de Egipto, cuando se hallaron frente al mar y que venía el ejército del faraón siguiéndolos, dijeron, ¿que no habían sepulcros en Egipto que nos has traído aquí a morir en el desierto? Era una mentira, porque a los esclavos allí en la arena los enterraban. No eran sepulcros donde enterraban a los egipcios. Pero comenzaron a murmurar, ni porque vieron que la columna de nube se puso en medio del ejército de Egipto y ellos
Y dice que era oscuridad para los egipcios y luz para ellos. Pero ellos empezaron a murmurar y a pecar. Y ya en el desierto hay tantas veces que ellos se rebelaron contra Dios. Cuando Dios les dio el maná para comer, dice que dijeron, estamos hastiados de este maná. Nos acordamos del pescado, nos acordamos de los pepinos, de los melones, de las cebollas, de los ajos y del puerro que comíamos allá. Acordándose de Egipto, de la esclavitud. ¿Cuántas veces los cristianos nos hemos acordado del mundo? Tal vez aquí no haya quienes, ¿verdad? Pero hemos oído a hermanos acordarse con cierta nostalgia y tristeza de lo que dejaron en el mundo. Estaba en un hogar cristiano y se vino un humo. Yo como no entiendo, dije, están fumando cigarrillos, tabaco. Pero la hermana dijo, ay, qué huele a marihuana, dijo. Me acuerdo. Y le dije yo, ¿y fumaba usted eso? Ah, sí, me dijo. Los grupos nos íbamos a vagar, a Aguilares, al Painal, fumando eso. Con tristeza lo dijo. Y otro hermano me dijo, ay, cuando llega Semana Santa, me acuerdo cuando nos íbamos allá a los mangales de Potrero Sula a tomar y asar gallinas. Qué tiempo más bonito, dijo. Y el colmo, dijo un hermano, lástima que ahora soy cristiano. Dijo. ¿Cuántas veces se acuerda del mundo y quiere participar? Los jóvenes, los que nacimos en hogares cristianos, a veces queremos ir a probar porque nos dicen cómo es. Y como hay consejeros del mal, ¿verdad? Por eso es que el Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Porque los consejeros aconsejan a los niños. Aconsejan porque lo hemos vivido. A mí un jovencito quería que robáramos a un pescador que estaba pescando, que le robáramos los anzuelos, que le robáramos la atarraya. Consejeros. Y el mundo se nos ofrece, el mundo y la carne y el diablo que se valen, ¿verdad? Y cada día soñamos con el mundo. Y hoy día con tanta diversión, con tanta propaganda, nos hace querer pensar en el mundo. Y hay muchos que regresan, ¿verdad? Que regresan al mundo. Hay unos allá vagando en el mundo. Por eso Pedro dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. La puerca, el perro volvió a su vómito y la puerca lavada al cieno. Así hay muchos cristianos viviendo otra vez como si nunca. Y algunos también pensando, aunque estén en el templo, pero pensando en cosas vanas. Así era Israel. En tercer lugar, Dios les mandó profetas para guiarlos, para aconsejarlos, para amonestarlos, para reprenderlos a ellos. Pero no hicieron caso. Busquemos en segundo libro de Reyes, el capítulo 17, segundo Reyes 17, y vamos a ver cómo Dios les mandó. Todo el capítulo habla de esto, pero solo vamos a ver los versículos 13, 14 y 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 13. ¿Lo tenemos? Y está allí también. Jehová amonestó entonces, ¿a quién? A Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo:
volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Qué pasó en el 15? Mas ellos, dice el 14, no obedecieron. Lean conmigo. Mas endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Qué triste, ¿verdad? Les mandó profetas. Y saben que los profetas no fueron heridos ni muertos por las otras naciones, sino por los reyes de Israel. Comenzando con el rey Saúl, en un solo día mató 70 sacerdotes degollados. Y todos los profetas, el profeta Jeremías, sufrió mucho de parte del sacerdote y del rey. Todos los profetas fueron despreciados. Razón tuvo el Señor cuando vio a Jerusalén, dice que lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise tener a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Despreciaron a los hombres que Dios mandó para amonestarles. Algunos los tenían solo comiendo pan seco y agua. Huían de los reyes porque no quisieron oír a los consejeros. ¿Y qué pasa con la iglesia, el pueblo de Dios? Dios ha puesto en la iglesia pastores, predicadores que nos amonestan, que nos guían para que sigamos los caminos del Señor. Hermano, le dije a una persona que se decía mucho de él: díganos la verdad, ¿cómo anda su vida? Y me salió enojado, a mí y a los ancianos que llevé. Usted me dijo: ¿por qué no ha visto el diablo aparejado? Pues lo quiero ver, le dije. Y cabal a los días se llevó otra mujer y estaba de anciano en la iglesia. Dios ha mandado a sus siervos para que nos guíen. ¿Cuántas veces el pastor amonesta a una señorita, a un varón de las amistades del mundo? Pero dice, no quisieron obedecer. Igual sucede en la iglesia y por eso va mal. Por eso se mete en problemas uno por no oír la voz de los que Dios ha enviado para guiarnos. Pero el amor de Dios, miren qué grande. Versículo 8 de Oseas 11, versículo 8. ¿Cómo te voy a olvidar? Dice la canción, ¿verdad? Es una canción, ¿verdad? ¿Se la pueden? Pero algo parecido encontramos aquí, mire, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte yo como Alma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Mire el amor de Dios. No nos olvida. No nos abandona. Ay, hermano, que nos está viendo en otros lugares, si usted ha abandonado
el camino del Señor, oiga esto, Dios no lo abandona. Y si aquí también habrá alguno que anda lejos ya del Señor, ya no le sirve, Dios no lo olvida. Recordemos la parábola de aquel muchacho que le dijo a su papá, papá, deme ya lo que me va a tocar de herencia. Y el papá se lo dio. A ver cuánta plata sería. Y se fue a una provincia lejos, dice, y allí vivió perdidamente. Se gastó el dinero, se le terminó la ropa, se le terminaron los zapatos, se le terminaron los amigos. Le cuesta encontrar un trabajo y encontró uno, el más despreciable para los hebreos: cuidar cerdo. Yo estoy cuidando unos pollitos allí que le regalaron a Diego y cada 2 días tengo que estar quitando aquello. Y ahora una manada de cerdo. Pero así reflexionó. Y vino a su padre, y cómo lo esperó su papá, con un azote, con una vara, con el cincho. Dice que lo estaba esperando y fue movido a misericordia. Y se le echó sobre su cuello y se puso a llorar. Y después dio órdenes a sus siervos: traigan el becerro gordo, traigan música y comamos y hagamos fiesta. Dios en su amor nos soporta, nos espera con los brazos abiertos cada día. Hermano, si usted piensa alejarse del Señor, vuélvase a Él. En uno de los mensajes a las iglesias del Apocalipsis, le dice a una de ellas: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo era usted cuando vino al Señor? ¿Qué amor tenía? ¿Qué entusiasmo tenía? Hemos visto a grupos de iglesias naciendo. Tuve el privilegio de visitar de seguido a una iglesia, un cantón del Painal. Caminaba mucho, pero eran hermanos nuevos, amorosos. Fíjese que trabajaban en las espinas, rozando montes, y no tenían zapatos. Solo tenían zapatos para ir al culto y venir a Aguilares. Un amor tan grande. Yo llevaba mis concertines y hasta 5 veces me hacían cantar el mismo himno. Sigámoslo cantando, hermanos. Qué amor el de los nuevos, qué amor el de cada uno de nosotros cuando venimos al Señor. Si es capaz de decirle al pastor a dónde vamos a ir, hermano. Pero a veces lloramos cuando se hace un viaje y el bus, unos 5 tiene allá adentro, porque ya no hay ese amor. Ya no se lee la palabra, ya no se memoriza, ya no se canta. Y a veces hasta aquí en el templo ya no se quiere cantar. Yo estoy tocando ahí y observo a todos, más cuando tocaba aquí adelante. Nada de mover los labios, porque ya no hay amor. Y no solo aquí, sino en la casa. Yo tengo a unos 50 centímetros el teclado de la hamaca donde descansa. A veces lo conecto y con una mano estoy tocando y cantando. Y si no me paro y toco, y los que ponemos un poquito solfa, hasta en silencio podemos aprender un himno deletreando la solfa. Pero hay que cantar. Sí, usted cantando con gozo. Gozo da servir a Cristo, con ritmo. Oí un culto de mujeres en una ocasión, cantando tan arrastrado y tan triste. Y de paso iban unas señoritas por el camino y dijeron: ¿qué habrá vela allí? Dijo.
porque no le ponemos entusiasmo a lo que cantamos. Este pueblo ha dejado a Jehová y ahora dice que sacrifican. Qué triste es leer en el libro de los Jueces. El capítulo 1 dice de las otras conquistas, pero cuando llegamos al capítulo 2 dice: y toda aquella gente anduvo en los caminos de Jehová en los días de Josué. Pero dice, pero murió Josué a la edad de 110 años y fue sepultado en el monte de Efraín. Y murieron todos aquellos que habían visto los hechos poderosos de Dios. Pero allí está lo triste. Y se levantó una congregación que no conocía a Jehová ni los milagros que él había hecho. Y cada uno hacía lo que le parecía y comenzaron a adorar a otros dioses. Eso es triste. Primero era falta de los padres, porque en Deuteronomio 6 Moisés había dicho: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las escribirás en las puertas, en las piedras, y las repetirás a tus hijos. Eso no lo habían hecho. ¿Por qué? Porque ahora estaban en la tierra prometida. Estaban a lo grande comiendo de todo lo que producía la tierra. Dice en Ageo que habían hecho casas artesonadas de cedro, pero se habían olvidado de las cosas de Dios. Eso era el pueblo que Dios llamó de Egipto. Dios promete disciplina, eso sí, en los versículos 7 y 8. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y el 6 dice: caerá espada sobre ciudades y consumirá sus aldeas. Disciplina, castigo por la desobediencia a Dios. Por la desobediencia a Dios. Y termino con esto. Dios no dejó así a su pueblo en esa situación. Dios le hizo promesas. Y mire, vamos a leer el versículo 10. En pos, leamos todos, a mí me gusta que todos lean. Versículo 10 y 11. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como palomas, y los hará habitar en sus casas, dice Jehová. Promesas. Dios no deja así botado a su pueblo, le hace promesas. Sabe que la tierra de Israel quedó, se llamaba tierra de nadie, porque Israel fue esparcido a todo el mundo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, el fundador de la organización sionista, David Ben-Gurión, y otros fundaron el Estado judío. Hace poco, ¿verdad? Y ahora Israel es una potencia. Y falta todavía que Cristo, el Señor, sea el Rey de ellos. Y que todo va a ser una bendición, no solo para su tierra, sino para todo el mundo. Ahora los gobiernos el 22 de abril hablaron de la tierra y que hay que hacer algo por detener la situación del planeta. Pero eso es imposible. Porque Romanos dice que la creación gime a una y aún está con dolores de parto, está esperando la redención de los hijos de Dios. Solo en el milenio va a haber un cambio. Y para el pueblo, la iglesia, hay promesas también, promesas grandes. No vamos a permanecer aquí. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos que Él se iba, que lo iban a matar, pero que Él iba a resucitar y que iba a irse al cielo,
los discípulos se pusieron tristes. En Juan 14, el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes estén también. Dios nos ofrece un futuro mejor. Y mire, hermano, dice el apóstol Pablo también esto en 2 Corintios 12, 12 a 3. Yo conozco a un hombre, si en el cuerpo no sé, o si fuera del cuerpo, pero ese hombre subió al tercer cielo. Refiriéndose a él en las visiones, y oyó cosas sublimes, dice, que no pueden ser descritas por humanos. Palabras inefables. Y luego dice también allí en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio ni oído oyeron, son las que Dios ha revelado a los que le aman. Y en 2 Corintios 5 dice, porque si este tabernáculo nuestro se deshiciere, tenemos de Dios una casa, un edificio eterno, no hecho de manos humanas, eterno en los cielos. El apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, después de terminar las cartas a las iglesias, dice en el capítulo 4 de Apocalipsis, después de estas cosas oí una voz como de trompeta que me decía, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un gran trono y a uno sentado en el trono como esmeraldas. Y 24 tronos alrededor de él y 24 ancianos. Y comenzaron a adorar a Dios los 24 ancianos. Pero en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro escrito por dentro y por fuera. Y un ángel pregonaba diciendo, ¿quién es digno de abrir los sellos, de mirar ese libro y de leerlo? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue hallado digno de leer ese libro. Y yo lloraba mucho, dice Juan. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, el cordero, él es digno. Y vi un cordero como inmolado, y se levantó y tomó el libro y lo leyó, y toda la multitud dijo, digno es el cordero de tomar el libro. Cosas maravillosas nos esperan. Y como dije, Dios ha estado llamando a sus hijos a algún lugar en su presencia, pero un día vamos a gozar de esa eternidad con el Señor. Por eso vale la pena, hermanos, no apartarnos. Si usted ha pensado en regresar al mundo, si ha pensado, ya me aburrí de mi esposa, me voy a divorciar, piénselo bien. Piénselo bien. ¿Cómo gozan los del mundo? A los jovencitos les dicen, si fumas este cigarro vas a ver cosas bonitas. Y comienzan ahí. Y vemos gente arrastrada otra vez. Hermanos, seamos fieles al Señor, porque nos espera un lugar mejor. Qué bueno es ver a hermanos fieles todo el tiempo. Yo admiro aquí a una madre y a una hija que yo las discipulé, pero en tantos años
no ha habido domingo que no estén aquí. Me refiero a la hermana Gladys y a su hija. Con todos los problemas de la rebeldía de su marido, ellas están aquí. Así quisiéramos que todos fuéramos leales al Señor, porque eso quiere el Señor, porque Él nos ama. Recuerde, de Egipto llamé a mi hijo, del mundo llamé a mi hijo Rubén, y aquí está. Y a todos, de Egipto, del mundo nos llamó Dios. Si usted ha caminado mal delante del Señor, Él no lo olvida. ¿Cómo te voy a aborrecer? ¿Cómo voy a olvidarme de ti? Él nos espera. Si algún hermano o algún amigo ha oído este mensaje a la distancia, regrese a los caminos del Señor, repórtelo a la dirección de esta iglesia y que Dios nos ayude a permanecer en los caminos del Señor. Y saludamos a todos los que a larga distancia nos han seguido. Que Dios bendiga su palabra.